Mis amigos, amigas, el tema que desarrollé en este congreso se trata de la razón científica, pero dentro de esto el asunto más importante que lo veo es la emergencia de los sujetos que nacen desde la razón científica. Y esto lo he descubierto, me ha tocado desde mi trabajo en la teología, con los pobres, y luego también desde largo tiempo con los científicos en los medios académicos. Y con esto he visto que hay una brecha muy grande entre los sujetos de la comprensión, sea religiosa que moral y ética. Y por esto que he tomado ese tema como muy importante para la teología moral. La construcción de mi pensamiento, de mi contribución, se hizo por un recorrido histórico, por ver un poco la transformación de los sujetos dentro de la misma tradición cristiana. Y con esto una visión histórica, he detectado, subrayado por lo menos 3 tipos de sujetos en el origen. Los primeros son los sujetos discípulos. Nuestra tradición es de aprendizaje de la moral, que nace desde la fe que tenemos. Y esto ha tenido sus evoluciones, pasando también por la salida del medio del imperio para el desierto y con la vida religiosa. Entonces, sujetos, de todas maneras, sujetos discípulos. El segundo paso que veo fue que de estos sujetos discípulos, por el sistema penitencial que entró en la iglesia, hubo un cambio de sujetos. La subjetividad vino como una subjetividad más bien penitencial, y de discípulo se tornó un pagador de los pecados. Entonces hubo una transformación de este sujeto cristiano. Y el tercer paso fue el paso del sujeto pagador de pecados, como una construcción de sujetos sociales dentro de la iglesia, con una jerarquía muy fuerte. Esta jerarquía llegó a tener entonces mediadores entre los que pagan el pecado, desde Jesucristo. Jesucristo es el gran expiador, entonces, y los que tienen entonces los medios por hacer esta mediación, están encargados de hacer esta mediación del perdón. Entonces tenemos un clero que llevaron a los confesores, y luego a la población, el pueblo cristiano, que son los pecadores que van a recibir más bien el perdón. Y con eso se creó una construcción. Esta construcción ha envolvido naturalmente la imagen de Dios, la imagen de Jesucristo, y por ende también los santos, la Virgen y todos. Entonces con eso se creó una estructura dentro de la iglesia. Bueno, vino la modernidad. Los tiempos modernos, con la razón científica, ha traído el concepto de sujeto y subjetividad en otra dirección. Entonces, desde la razón científica hubo una crítica a la visión del conocimiento, la obtención del conocimiento por conceptos universales. Y el conocimiento se trató de ver por las particularidades de los seres. Entonces, dentro del ser humano, el mismo ser humano se tornó y ha obtenido una visión de sus particularidades. Y se realzó dentro de esto el sujeto humano como portador de una razón, tiene capacidad de conocimiento él mismo, y tiene sus emociones, y al mismo tiempo con su conocimiento puede conocer las cosas, las particularidades de las cosas, y conocerse a sí mismo. Y con esto hubo un cambio de la subjetividad.
Es decir, los sujetos se tornan autónomos, son conocidos por su libertad y luego entonces la autonomía de los sujetos. Y esto entonces conflictó con la visión que teníamos desde antes de la modernidad, de la entrada de los tiempos modernos. Y esto vino exactamente desde el Renacimiento, el siglo XVI, y desde ahí entonces los problemas el siglo XIV, me disculpes, que hemos tenido el nacimiento de esto y una crisis se impuso entonces en la Iglesia por este confronto del concepto de sujeto y de las prácticas de la subjetividad dentro de la sociedad. Entonces, el Concilio de Trento llegó como una contraposición o un momento crítico de la Iglesia retar los desafíos y las preguntas que venían desde la modernidad y naturalmente desde los sujetos ahora científicos, ¿no? Y según una visión de un científico, de un Paulo Prodi, que es un cientista de la historia, analista histórico, dice que el Concilio de Trento se ha puesto la estrategia, ha asumido la estrategia de, una vez que no podía tener sus influjos dentro de la sociedad, seguir teniendo sus influjos dentro de la sociedad, entonces eligió el sistema de un poco de control, de monitoría de la conciencia de las personas. Y entonces, por medio de la confesión, estableció una forma de mantener la estructura que se tenía, ¿no? Y con esto, desde ahí nació lo que se llama ahora de teología moral, porque antes no era teología moral, era una moral resultante de la fe y del conjunto de la creencia católica, cristiana, ¿no? Pero las instituciones morales que dan lugar al nacimiento de la teología moral formalizada, nació de los confesores. Entonces, estos confesores son sujetos, una vez más, varones, son clérigos y que tienen un poder de influjo sobre otros sujetos que son la gente, ¿no? Entonces, yo veía que con esto llegamos a los tiempos actuales con una construcción muy piramidal dentro de una sociología de sujetos religiosos. Y entonces esto me parece un reto y un desafío muy grande para hacer la teología moral. ¿Cómo se planteó la renovación de la teología moral? La renovación se dio con una ayuda del pueblo cristiano. Y esto es quizás el nuevo para ver que no solo los manualistas y teólogos están encargados de esta renovación, porque la teología moral llegó hasta nosotros muy bien selectiva, ¿no? Escrita para sacerdotes, solo para sacerdotes, y escrita en latín. Entonces, hasta el siglo XX, en muchos sitios las clases sobre sexualidad y matrimonio eran dadas en latín, ¿no? Por seleccionar y aislar radicalmente la aproximación ética de los sujetos laicos para los sujetos clericales, ¿no? Esto empezó, entonces, la renovación empezó con un movimiento dentro de la Iglesia ya desde el siglo XIX, porque entonces la participación de asociaciones juveniles
y luego el Papa León XIII también incentivó la participación del pueblo cristiano, de los laicos, en la acción católica. Esto ha tenido a la larga un influjo interesante porque ha llevado al conocimiento de la teología moral la necesidad de tener los laicos participantes de las concepciones morales. Y así que los moralistas mismos, especialmente de la escuela de Alemania de Tubinga, han escrito los primeros manuales para clérigos y laicos, y ya no en latín, sino que en vernáculo, ¿no? Y de esta escuela ha participado al final, entonces, el padre Hering, nuestro cohermano, que ha participado del Concilio Vaticano II y entonces aportó en ese sentido. Lo que es interesante también es percibir que para la contribución de la transformación de la teología moral, hay dos otros grupos muy importantes de sujetos. Son, primero, los sujetos venidos desde la modernidad, que son pensadores ni necesariamente cristianos ni católicos, pero pensadores que han desarrollado y profundizado la comprensión del humano, la comprensión de las realidades todas. Entonces, con esto, el Concilio Vaticano II ha tenido un influjo muy grande de estos pensadores, existencialistas, fenomenologistas y todo. Entonces, esto es una cosa que es importante tener en cuenta. Lo otro es que la sociedad misma ha tenido otros sujetos que han pensado desde fuera de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, hay movimientos por los derechos humanos. La primera Declaración Universal de Derechos Humanos fue en 1948. Y así otras iniciativas que estaban fuera de la Iglesia. Entonces, cuando llega el Vaticano II tenía ya un ambiente propicio para reconocer, como ha reconocido, los distintos sujetos que están en la humanidad para aportar para la ética, de entre los cuales estamos nosotros cristianos y católicos. Entonces es una concepción que se ha cambiado mucho en este tiempo y que el concilio ha tomado en serio reconociendo estos distintos sujetos culturales, grupales, colectivos e individuales en sus particularidades, y ha inaugurado una otra forma de concebir la teología moral.